tomado el municipio de Panteló para poder expulsar al grupo del delincuente del machete. Surge otro grupo de autodefensas en Chiapas, sureste de México. Tiene que haber un cambio. Se hacen llamar Ejército Civil del Pueblo Indígena de Panteló. Su objetivo, enfrentar y expulsar a la agrupación El Machete, al cual responsabilizan de la violencia en la zona. Queremos solución en paz. De acuerdo con la convocatoria, inicia hoy el registro. La oposición en México comenzó su carrera rumbo al 2024. Hoy se registraron primeros aspirantes para coordinar los trabajos de construcción del Frente Amplio por México. Una serie de tiroteos en las últimas horas ensombrece las celebraciones por el 4 de julio en Estados Unidos. El presidente Joe Biden insiste de nuevo al Congreso para que apruebe leyes en el tema de control de armas y proteger, dijo así, a la población. By the way, arming teachers is not the answer. Arming teachers is not the answer. Son ya 340 tiroteos en lo que va de este 2023. Yakult 40 LT presenta. Bienvenidos, esto es N+ Prime, yo soy Guillermo Blanco y los invitamos a seguirnos ya en las redes sociales de N+ Media. Soy Alejandra Gallardo, gracias por acompañarnos. Recuerden que también nos sintonizan completamente en vivo a través de la plataforma ViX. Comenzamos con la información. Ya estamos cansados de ser extorsionados, de ser atropellados, de ser humillados, asesinados. Más de 31 gentes que andan desaparecidos. Nos encontramos en las calles de Panteló patrullando para que el gobierno vea que tomamos y que sí tenemos tomado el pueblo de Panteló tranquilamente. Los ciudadanos que no teman, que no tengan miedo. Todos tranquilamente andamos patrullando las calles de Panteló sin violencia. Bueno, a través de las redes sociales se supo de la confirmación de un nuevo grupo armado de autodefensa que surgió en el municipio de Panteló, Chiapas, sureste de México. Se trata del Ejército Civil del Pueblo Indígena de Panteló. Los hombres que, como vemos y escuchamos en este video, portan armas largas, algunos tienen machetes, tienen el rostro cubierto, visten ropa estilo militar y pues advirtieron que decidieron organizarse para enfrentar a otro grupo armado, los Machetes, que surgieron en junio del 2021 y el cual controla, según ellos, 86 comunidades de la zona. Y con esto, pues, el objetivo es enfrentar, dicen ellos, los abusos y los homicidios del Machete, que de acuerdo con este nuevo grupo de autodefensa, son protegidos por la Fiscalía del Estado de Chiapas, incluso la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Este nuevo grupo de autodefensa tomó el control de la cabecera municipal de Panteló, que se suma a la situación de inseguridad y violencia que vive la región. Las nuevas autodefensas acusan a los Machetes de la desaparición forzada de 31 personas. De acuerdo con un informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, publicado en marzo pasado, entre el año 2010 y 2022 se han documentado el desplazamiento forzado de al menos 16,755 personas por la violencia generada por la disputa en el control territorial de grupos criminales. Mientras que del 2021 a la fecha, en la zona fronteriza con Guatemala, hay al menos 2,000 personas. Justamente para entender las implicaciones de este nuevo surgimiento, de este movimiento, nos acompaña esta noche en la mesa de N+ Prime, aquí en el espacio, Dora Roblero, quien es directora del FRAIBA, que es el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Muchísimas gracias por esta conversación con N+ Prime. Ya venimos de meses, Dora, viendo lo que está sucediendo particularmente en Chiapas. Estamos viendo lo que pasa en frontera Comalá, lo que está pasando en estas zonas de Chiapas. ¿Podrías ayudarnos a entender cuáles son los elementos que se juntan justamente para hoy ver lo que está sucediendo ahí? Hola, buenas noches. Claro que sí, pues hay todo un fenómeno de violencia que se vive en el estado de Chiapas, que no solamente en la región fronteriza y en la región de los Altos de Chiapas, sino en toda la región del estado, en donde se está viviendo una violencia generalizada, que le llamamos nosotros, en donde pues hay diferentes violaciones a derechos humanos, en donde hay desplazamiento forzado, desapariciones, asesinatos,
por mencionar algunos, y que tenemos ya desde el 2021 con apariciones de estos grupos que se llaman autodefensas y que entran con el objetivo de defender al pueblo y que de alguna manera pues se dejan corrompir por el gobierno y que terminan siendo pues grupos armados que se vuelven en contra de la población. Dora, precisamente en eso quiero pues poner el acento en la gravedad de que sean grupos armados, al parecer dicen ellos de organización civil, los que tomen el control incluso de la seguridad de esta zona y no sean las autoridades del gobierno mexicano encargadas de esta tarea. Sí, pues tienen todo un respaldo de las autoridades y es por eso que ellos libremente pueden tomar las armas y tomar los pueblos que ellos decidan, porque pues hay un abandono por parte de las autoridades en donde no están atendiendo toda esta situación y por eso hay surgimiento de estos grupos que aparecen y bueno, y desaparecen, ¿no? Para poder pues tomar poder sobre los pueblos. En este momento, como bien saben, Panteló está sufriendo esta situación de violencia que ha venido siendo año con año y que en este momento, desde el 2021 estuvo en la cabecera de Panteló el grupo Machete, que también salió como un grupo de autodefensa, pero al final grupo armado, y hoy vuelve a salir otro que también es autodefensa y que también sale para salvar al pueblo. Dora, ¿qué decir del actuar, que a decir de estos grupos y de poblaciones que se han visto afectadas justamente el desplazamiento forzado por la presencia de estos grupos del crimen organizado? ¿Cómo ves? ¿Qué lectura le das al desempeño que ha realizado los municipios, los cuerpos de seguridad municipal y estatal y, por supuesto, el gobierno del estado de Chiapas? Tenemos presencia, digamos, del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional, en algunos de estos municipios, pero que cuando son estos momentos de enfrentamiento, por alguna razón, se van y dejan abandonados estos pueblos en donde debería de ser contrario, ¿no? Que deberían de estar para salvaguardar la seguridad de las personas, pero pasa todo lo contrario. Por eso decimos que hay una complicidad del gobierno, porque pues las autoridades son las que deben de estar respaldando a la población y que lo que pasa es todo lo contrario. El actuar, digamos, de las autoridades, pero del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, al final terminan desapareciendo justo en estos momentos de ataque y de violencia en los pueblos. Dora, precisamente sobre este tema, este nuevo grupo, autodenominado Ejército Civil del Pueblo Indígena en Panteló, acusa y pide a las autoridades mexicanas, particularmente a la Guardia Nacional, al Ejército y a la Fiscalía General de la República, que dejen de proteger y de encubrir a estos integrantes de los machetes. Entonces, desde tu opinión, ¿las autoridades mexicanas estarían encubriendo, acompañando o protegiendo de alguna forma a estos dos grupos autodefensas que ya por ahora operan en la región? Así es, tenemos pues desafortunadamente la experiencia del grupo Machete, quien apareció justo en este municipio como un grupo de autodefensa a favor de los pueblos y que tiempo después se volvieron pues un grupo armado que decidió tomar el pueblo y atacar a las comunidades. No dudamos que este otro grupo pueda hacer lo mismo, ¿no? Ya que aparecen de manera libre, en donde aparecen como pues encapuchados, aparecen con armas, ¿no? Y pues asustando y metiendo miedo a la población. Y el gobierno y las autoridades no dicen nada, o sea, no hay, digamos, ninguna investigación, no hay presencia de las autoridades en estos municipios. A nosotros nos gustaría que el gobierno justo estuviera presente en estos momentos, en estas situaciones de violencia, en donde muchas veces ni se entera de todo esto que está pasando. Pues Dora Roblero, directora del FRAIVA, Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas en Chiapas, muchísimas gracias por ayudarnos a entender el muy complejo y preocupante, que decirlo, panorama de seguridad y con las implicaciones que esto tiene. Y por supuesto, esto seguirá siendo tema de conversación. Te agradecemos muchísimo esta conversación. Muchas gracias, buenas noches. Gracias.
Además de la violencia en México, este 4 de julio se registraron una serie de narcobloqueos en Sinaloa, en el noroeste de México. Esto en respuesta a un operativo denominado el Tamarindo en Culiacán, donde se decomisaron 5 vehículos con reporte de robo y 2 patrullas clonadas, una de la Guardia Nacional y una de la Secretaría de la Marina. El secretario de Seguridad Pública del Estado, Cristóbal Castañeda, informó que la presencia de los cuerpos de seguridad en la sindicatura generaron bloqueos con tractocamiones en la entrada y salida de La Palma, Caseta La Platanera, Caseta San Blas y el punto que va de Vitaruto a La Palma. Descartó que durante el operativo se hayan registrado enfrentamientos con civiles armados. Horas más tarde, los camiones que se utilizaron para los bloqueos fueron retirados. Más asuntos de seguridad. En el caso del homicidio de Hipólito Mora, líder de un grupo de autodefensa asesinado el pasado 29 de junio en la comunidad de Felipe Carrillo Puerto, conocido popularmente como La Ruana, en Michoacán. Bueno, el fiscal del estado, Adrián López, informó que se van a solicitar órdenes de aprehensión en contra de los agresores, del fundador y ex líder, como les decía, de grupos de autodefensa y además del asesinato de 3 de sus escoltas. También se informó que se están solicitando 25 órdenes de aprehensión de presuntos integrantes del grupo criminal conocido como los Viagras, quienes, en las primeras hipótesis, estarían detrás del asesinato de Hipólito Mora. El fiscal confirmó que los delincuentes dispararon 1000 veces, 1000 tiros en contra de la camioneta en la que viajaba Hipólito Mora y sus escoltas. Pero ¿quiénes son los Viagras? Bueno, ellos comenzaron a operar como un grupo de autodefensa en Michoacán, paradójicamente, y combatían a un grupo del crimen organizado, a los Caballeros Templarios. Pero después se les vinculó con grupos criminales, convirtiéndose así en un brazo armado de Cárteles Unidos, quienes buscaban repeler el avance del Cártel Jalisco Nueva Generación ahí en Michoacán. Pero ahora los Viagras pues se habrían aliado con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Así de complicada la situación de seguridad allá en Michoacán. Los hombres que mataron el pasado 29 de junio a Hipólito Mora utilizaron varias armas de alto calibre, entre ellas al menos un fusil Barrett, un arma de grado militar fabricada en Estados Unidos que es capaz de perforar el acero, muros y también blindajes, un instrumento que se encuentra cada vez con mayor presencia en México. Los fusiles Barrett M82 fueron diseñados en la década de los 80 por el exfotógrafo Ronnie Barrett, quien más tarde fundó su empresa Barrett Firearms Company. Este fusil de casi 1,5 metros de largo con un peso de 14 kilos hace hasta 70 disparos por minuto y alcanza objetivos de hasta 2.7 kilómetros de distancia. En Estados Unidos, su compra puede hacerse en tiendas online sin mayores restricciones, donde se ofrece desde los $8,000, equivalentes a 136,000 pesos. Hay una balacera, un fuerte enfrentamiento en estos momentos. En México, es una de las armas predilectas entre grupos del crimen organizado. En 2015, ayudó a derribar un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana en Villa Purificación, Jalisco. En 2016, se usó para tirar un helicóptero de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán en La Huacana. Y en 2020 fue usado en el fallido atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. El año pasado, la Sedena reportó haber decomisado más de 5,000 armas largas, 54.1% más que en 2021, aunque no especifica cuántas son fusiles Barrett. En lo que va del año, entre autoridades federales y estatales se han asegurado 4 de estos fusiles en distintos hechos en Michoacán, Nuevo León y Sinaloa. En el estado de Chihuahua, el secretario de Seguridad Pública del estado, Gilberto Loya, anunció que luego de una revisión de expedientes se determinó cesar, imagínense ustedes esto, a más de 300 elementos de la Policía Estatal por tener presuntos vínculos con actividades ilícitas y porque no cumplían con las pruebas de integridad de confianza. Bueno, el secretario de Seguridad Local indicó que se abrieron ya 300 carpetas de investigación contra servidores públicos y señaló que las denuncias ciudadanas fueron fundamentales pues para cesar a estos policías estatales que hacían todo pues menos cuidar a la gente. Sin embargo, pues no informó si los agentes estarían vinculados con el crimen organizado. Esto es parte de lo que dijo. Realizamos un exhaustivo proceso de revisión interna en todas las áreas de la Secretaría, en particular las operativas, con el objetivo de identificar y erradicar irregularidades o malas prácticas y se han cesado
a más de 340 elementos que estaban involucrados en actividades ilícitas. Estas bajas son una muestra de nuestro compromiso con la transparencia y la justicia. Hemos suspendido 58 elementos que están siendo investigados. Ahora escuchen esta historia. A Edgar Felipe García, estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, le costó su libertad. Hace exactamente 3 años, Edgar transitaba por una calle donde un grupo de hombres consumía bebidas alcohólicas. Esto le costó su libertad y una condena de más de 40 años de prisión. Esta es una historia de nuestra compañera Yafet Tirado. Mi hijo es Edgar Felipe García. Están culpando a mi hijo de un delito grave. Porque lo acusan de un homicidio que él no cometió. Permíteme. Aquí está. Si quiere hablar usted de... Bueno. Decirle. Salúdelo. ¿Qué pasó, madre? Hijo, mira, me están haciendo una entrevista ahorita. Ok. Quieren hacerte algunas preguntas. ¿Los cuelgo o qué? No cuelgues. ¿Tienes tiempo? Sí, dime. ¿Cómo es que lo detienen? ¿Por qué lo detienen? Pues me detienen el 25 de septiembre de 2020. Iba pasando en mi carro y ellos estaban en una fiesta afuera de su casa. Le avientan una botella a mi carro. Se me acerca uno de ellos y me dice, no, carnal, discúlpame, no sabía que eras tú. Le digo, ok, está bien. Y llegan los otros y me dicen que me siento muy loco y me empiezan a bronquear y que nos peleáramos, y acá, pero eran muchos. Entonces yo arranco mi carro a la vuelta, empiezan a patear, empiezan a pegar a la ventana del carro. Entonces me bajo y les digo que qué onda, ¿no? Ya sale su mamá y ya lo tranquiliza y todo, empiezan a tranquilizar, pero él estaba de aferrado que quería pelearse conmigo. Entre jalones y estiroles se lo llevaron. Yo agarro, me subo a mi carro y me voy. Hasta el otro día supe que el chavo había fallecido, pero yo no sabía que estaban culpando a mí. Esa es la carpeta de investigación. Ocurrió la tarde del 4 de julio de 2020. La simple discusión con un vecino en estado de ebriedad, motivo para que Edgar Felipe fuera culpado por el asesinato de ese hombre horas después de la discusión. De acuerdo con la versión de familiares y vecinos, la víctima, de nombre Luis Jesús, se dirigió a una tienda para comprar bebidas alcohólicas. Ahí habría peleado con otro de sus vecinos, que respondió sacando un arma y disparando. En el lugar hubo 2 testigos que posteriormente fueron buscados por la Fiscalía del Estado de México. Uno de ellos, que estaba sobrio, no lo pudieron involucrar en el decir que fuera mi hijo, porque él estaba sobrio. Y él les dijo, yo no puedo firmar algo que no es cierto. Entonces se fueron por el que estaba herido. Él estaba convaleciente. Y a él le llegaron y le dijeron, o firmas o decimos que tú fuiste cómplice de ese asesinato. Y él firmó. Pero después les dijo, oye, es que esto no es así. Y él fue a la primera audiencia y le dijo al juez, le dijo, ellos no fueron. Quien declaró en contra de Edgar fue la esposa de la víctima, identificada como Jetsin Rachel. Ese día iba muy tomada la muchacha. Y aún así fue y declaró que ellos habían sido, pero nunca se ha presentado a ratificar esa declaración. Edgar Felipe fue detenido casi 3 meses después del asesinato de su vecino. Estaba con su hijo de 8 años y un cliente de la refaccionaria de su papá donde él trabajaba. El cliente, llamado Eric, también fue detenido y señalado como cómplice. Pero en el transcurso de que nos traían para acá, nos venían pelando con las pistolas y nos venían cacheteando, diciendo que pinches asesinos, y nosotros les decíamos que no habíamos ido nosotros. Decían, pues si no fueron o no fueron, ya se chingaron ustedes por pendejo. Las cámaras del C4 o C5, no sé cuál sea, las cámaras de los negocios se desaparecieron. La cámara de la tienda donde compraron la cerveza se desapareció. Y esos videos los tiene la fiscalía. Ellos no... Para los vecinos y los padres de Edgar, es secreto a voces la identidad del verdadero asesino. Se limitan a decir que vive en la misma colonia y que tiene el dinero suficiente para que ninguno de los testigos se haya atrevido a señalarlo directamente. Él está preso injustamente.
En 2021, casi 44% de las personas presas declararon ser acusadas falsamente, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad del INEGI. 4 de cada 10 aseguraron haber sido golpeados para inculparse. El 28 de abril de 2022, la familia de Edgar bloqueó la carretera México-Pachuca solicitando ayuda de alguna autoridad. Familiares de víctimas de diversos delitos, quienes están bloqueando en estos momentos por parte de la circulación de la autopista México-Pachuca, repetimos, con dirección a la Ciudad de México. Que si adentro del penal hay muchos casos igual que el tuyo, hijo. Muchos. El 60% yo creo que es más fácil culpar a uno que va pasando que culpar al mismo que lo hizo, ¿no? Porque muchas veces la fiscalía no investiga bien, no hace bien su trabajo. Pues a marchas para que nos escuchen. Los padres de Edgar Felipe nos cuentan que han perdido gran parte de su patrimonio en pagar abogados durante estos 2 años y 9 meses que ha estado preso. Edgar ya fue sentenciado a 43 años de prisión. Su familia no se rinde. Impugnaron esta sentencia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aún está por resolverse el amparo. De todo corazón a los ministros que van a leer el amparo de mi hijo, que hagan justicia, que vean todas las anomalías. Yo no fui y estoy pagando algo que no hice, ¿no? Digo, el sufrimiento pues es para mi familia y para mí. Es lo que pido, justicia. Es muy doloroso tenerlo ahí, verlo a mi hijo en ese lugar. Ya son 3 años y no lo podemos sacar. En temas de política, en México, la mañana de este 4 de julio, los legisladores del Partido Acción Nacional, la senadora Xóchitl Gálvez y el diputado Santiago Krill, se registraron como aspirantes a la candidatura del Frente Amplio por México en busca de poder contender para las elecciones presidenciales del 2024. Krill fue el primero en presentar su documentación en la sede nacional del PRI. Poco después llegó Xóchitl en su bicicleta, en su tradicional bicicleta, para hacer lo mismo, mientras que el diputado Gabriel Cuadri fue el tercero en registrarse y por último lo hizo el exsenador Jorge Luis Preciado. Bueno, el resto de los aspirantes tienen hasta el 9 de julio para realizar su registro. La lista de quienes podrán iniciar con el proceso de recolección de apoyos ciudadanos tendrán 25 días para recolectar 150,000 firmas en 17 estados mexicanos y esto se dará a conocer el 10 de julio y se tiene previsto que el 3 de septiembre anuncien al ganador del proceso para representar dicho frente en las próximas elecciones en México. Y no se pueden perder hoy a las 10 de la noche, tiempo del centro, la Cueva de Álvaro. En esta ocasión, Álvaro Cueva platicó en su video podcast con la actriz, cantante y comediante mexicana Michelle Rodríguez sobre su trayectoria en el cine, el teatro y la televisión. La Cueva de Álvaro es una producción de N+ Podcast. Encuéntrala en tu plataforma de audio preferida y, por supuesto, a través de ViX y nmas.com.mx. Aquí un adelanto. En mi serie, yo no pude hacerme a mí misma porque ya no soy una chica de prepa. Lo tengo claro. Como actriz, como profesional, lo reconozco. Puedo castear para la mamá. Ok, vemos. Pero de eso a que yo vaya a mi casa a llorar porque todos están diciendo ay, qué gorda, qué fea, tal vez decidamos mejor no. O sea, por el trabajo vemos. Entiendo que no te sirvo si no soy una rusa de 1.70, pero no por eso me voy a llorar a mi casa, ni por eso me vas a tratar mal, ni por eso me vas a pagar menos, ni por eso no me vas a contratar. Bueno, vamos a una pausa y cuando regresemos les vamos a platicar. Resulta que desalojan la Casa Blanca porque había un polvo blanco. Lo que podrían pensar en una amenaza biológica como el anthrax, pero resulta que lo estudiaron y ese polvo no era otra cosa. ¿Qué eras? Lo platicamos con... ¿Quién lo consumía? Sí, es eso. Ya revisamos. ¿Qué es la microbiota intestinal? Es el conjunto de microorganismos vivos que se encuentran en el tracto gastrointestinal, desde la boca hasta el colon, y está formada por más de 100 billones de bacterias que si se colocaran una tras otra, le podrían dar 2 vueltas y media al planeta Tierra. Estas pueden ser buenas o malas. El balance de las bacterias va a depender de varios factores. Pero lo más sorprendente es que es un órgano de vital importancia para la salud humana. Ayuda a fortalecer el sistema inmune, la salud digestiva y hasta la salud mental. Es por esto que la comunidad médica ahora lo considera igual de importante que los pulmones, el corazón o el hígado.
La microbiota intestinal de cada persona es única. Se empieza a definir durante los primeros 1000 días desde la concepción y su composición va a cambiar a lo largo de nuestra existencia. Depende de nuestro estilo de vida, el tipo de bacterias y la cantidad de ellas que vamos a tener. Por ello, consumir probióticos como los Lactobacillus casei shirota nos ayudará a mantener la microbiota intestinal en equilibrio para una buena salud de la misma. Así como nosotros necesitamos de estas bacterias para estar saludables, ellas dependen de nosotros y de nuestros hábitos para estar en equilibrio. Pero ¿cómo podemos cuidar a nuestras bacterias buenas? Algunos consejos son comer de manera balanceada y variada, incluyendo verduras, frutas, granos enteros y leguminosas. Esto es alimento para nuestras bacterias buenas. Realizar al menos 150 minutos de actividad física a la semana. Evitar el consumo de cigarro y de alcohol. Controlar nuestros niveles de estrés. Y consumir probióticos como lo son los Lactobacillus casei shirota, ya que pueden ayudar a aumentar la cantidad de bacterias buenas y tener un mejor equilibrio entre las bacterias buenas y malas. Yakult 40 LT contiene más de 40,000 millones de Lactobacillus casei shirota, mismos que son capaces de sobrevivir a los jugos gástricos y a sales biliares. Pueden llegar vivos a los intestinos y contribuir a la salud de la microbiota intestinal. Yakult 40 LT, me caes muy bien. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que este 4 de julio inició la movilización del primer embarque de casi 9,000 toneladas de maíz adquiridas en ese estado del noroeste de México por el organismo descentralizado del gobierno federal mexicano, Seguridad Alimentaria Mexicana, conocido como Segalmex. Esto para ser distribuidas en las tiendas de Iconza en varios puntos de México. De esta manera, algunas bodegas se descongestionan para poder recibir más volumen de maíz de este programa de compra de 2 millones de toneladas a pequeños productores, es decir, aquellos que cuentan con hasta 15 hectáreas de tierra de cultivo. Aquí hay algo muy importante que decir. Sinaloa es la entidad con mayor producción de maíz en todo el país, pero actualmente atraviesa por una crisis. Ivette Solórzano y Ángel Navarrete nos cuentan. Los productores de maíz en Sinaloa, al norte de México, viven una crisis inédita. Con la caída del precio del maíz a nivel internacional, la subsistencia de un sector vital para la alimentación mexicana está en riesgo. Estoy esperando el turno para entrar a descargar. ¿Y habías hecho cola antes de 4 días? No. Estamos a jueves y apenas están saliendo los de lunes, se van terminando ahorita los de lunes. A veces están 2 días, 1 día y medio, 2, hasta 3 aquí esperando. Aquí los camiones que vemos no es lo normal que estén parados. Están parados porque la bodega está llena. Estamos esperando desalojar espacio de la bodega con los trenes, pero pues esto se nos dio por el colapso de la falta de compra. Sinaloa es el estado con la mayor producción de maíz a nivel nacional. Son capaces de producir hasta 6 millones de toneladas por temporada en estos campos. Pero el precio no lo fijan ellos. Ese lo pone la Bolsa de Chicago, que este año lo impuso en más de 5,000 pesos. Pero ¿qué pasa si ese precio no te alcanza ni siquiera para pagar tus costos de producción? Y ya no hablemos de ganancias. Los costos ahorita no dan y simple y sencillamente vamos a terminar vendiendo más barato de lo que nos costó producir. A mediados de febrero, la Agrupación de Productores Unidos de Sinaloa se acercó a las autoridades estatales y federales para explicarles la problemática a la que se enfrentaban con la cosecha de maíz en puerta. Ante la falta de soluciones, el 13 de junio, más de 1,200 productores de maíz tomaron el Aeropuerto Internacional de Culiacán. El gobierno respondió implementando un programa conocido como Precios de Garantía. Este programa de precios de garantía, ¿cómo lo definirías? En términos de valorarlo, es un programa mal diseñado, hecho sobre las rodillas, sin personal capacitado y sin recursos materiales para hacer una buena compra a los productores. ¿Están improvisando con los productores? Exactamente. El maíz que se produce en Sinaloa es maíz blanco, justo el que se utiliza para hacer las tortillas. Con los productores sin poder vender a precio internacional, la demanda incrementó y con ello las importaciones. Tuvimos que traer el maíz de países como Brasil y Sudáfrica y el producto mexicano se quedó en las bodegas sin un comprador.
Estoy por mostrarles una de las bodegas que hay aquí en Navolato, en Sinaloa. Aquí guardan un aproximado de 80,000 toneladas de maíz, de los cuales solamente 18,000 lograron entrar en el programa que el gobierno pudo acordar con los productores. Segalmex, la institución de seguridad alimentaria del gobierno, se comprometió a comprar 2 millones de toneladas de las 6 existentes, solo a productores de menos de 15 hectáreas, algo que no había sucedido antes. Como esta bodega está en el 90% de los centros de almacenamiento de maíz de la región, a su máxima capacidad. El esquema de compra de maíz, en este caso en Sinaloa, pues no ha tenido ese efecto, al contrario. Los productores que han ingresado al esquema, que han podido ingresar al esquema de Segalmex, en este momento no han recibido el pago. Muchos de nosotros los productores, que somos productores de manera comercial, de arrancada ponémonos de garantía nuestras propiedades para poder que nos presten dinero, para poder comprar fertilizante, para poder rentar las tierras, para poder comprar todos los insumos que se requieren durante el desarrollo de la producción de maíz en este caso. Entonces, el no poder recuperar por lo menos los costos de producción implica que muchos productores van a perder sus propiedades, sus carros, sus tractores, sus casas. Me duele que ya coseché, tengo un mes, y las personas que me levantaron la cosecha, que trillaron, que movieron al centro de acopio en sus camiones, me duele no poderles pagar todavía. El gobierno solo ha confirmado el pago a 542 productores, lo que representa el 1.9% de los 28,000 productores existentes en Sinaloa. Secretario, ¿podremos decir que este programa ha sido un poco improvisado? Sí. Y en ese sentido, ¿nadie va a quebrar este año? No, porque el costo del maíz es entre 5.50, alrededor de 5.50. Lo que pasaría es que nos quedamos sin utilidad para reinvertir y acuérdate que hay inflación y que hay todo, pero hablar de una quiebra es si tuviéramos un acto catastrófico y no es así. ¿Y a futuro ves quiebras? Definitivamente. Los productores que están vendiendo a 5 pesos traen pérdidas de 12,000 por hectárea. O sea, yo lo veo esto como venía el Titanic, estábamos viendo el iceberg, o sea, se le dijo, ahí está, el capitán nunca quiso girar y en el momento en el que chocó, que ahorita está chocando, pues es el sálvese quien pueda, ¿no? Y en otros asuntos, vean qué escándalo en la Casa Blanca. Bueno, pues fue evacuada la noche del domingo 2 de julio, luego de que agentes del servicio secreto encontraron un polvo sospechoso en una zona donde turistas podían entrar a un área del ala oeste, cerca de las oficinas presidenciales. Bueno, pues un análisis preliminar reveló que ese polvo era cocaína. Al menos así lo dijeron 2 agentes de la policía a la agencia de noticias de Associated Press este 4 de julio. Bueno, el edificio fue evacuado alrededor de las 8:45 de la noche, tiempo local, y cuadrillas arribaron para realizar este examen preliminar, mientras el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su familia se encontraban en Camp David, que es la residencia campestre presidencial en Maryland. El servicio secreto informó a través de un comunicado que se va a investigar la causa y la manera en la que esta sustancia ingresó a la Casa Blanca. Y durante el partido de fútbol entre México y Qatar, que se llevó a cabo el domingo 2 de julio, un aficionado de la Selección Nacional en México fue herido con un cuchillo durante una pelea en las gradas del estado Levi's de Santa Clara, en California, en Estados Unidos. Tras los hechos, la policía de Santa Clara, California, difundió a través de sus redes sociales las fotografías del agresor, a quien describen como un hombre hispano de entre 25 y 35 años de edad. Fue hasta este martes, 2 días después del ataque, que la Federación Mexicana de Fútbol condenó los hechos en un comunicado, señalando que están dispuestos a cooperar con la CONCACAF, los estadios y las autoridades locales para evitar que estos actos se repitan en cualquier estadio, y deseó pronta recuperación al aficionado herido. Nuestro compañero Luis Meguid de Univisión platicó con Emanuel Díaz, el aficionado herido, y esto fue lo que le dijo. Pero me dicen que me van a hacer ahorita otros estudios
para ver si no tengo nada dañado, para ver si ya empiezo a comer y si no van a tener que hacerme cirugía. En seguimiento a la información que les dimos a conocer en N+ Prime anoche, las autoridades de la ciudad de Filadelfia, al noreste de Estados Unidos, indicaron que 5 personas fueron asesinadas y 2 más resultaron heridas durante un tiroteo registrado la noche del 3 de julio. Según los reportes, la 5ª víctima mortal fue la primera en ser asesinada. Su cuerpo fue encontrado en su hogar horas más tarde. Las 2 personas heridas son un niño de 2 años y un adolescente de 13 años, quienes están afortunadamente en condición estable en un hospital. Todavía se desconoce el motivo del ataque. El principal sospechoso del tiroteo, identificado como un hombre de 40 años, fue detenido portando un rifle de asalto, una pistola, un chaleco antibalas y un rastreador policial. De acuerdo con el fiscal de distrito, este hombre podría presentarse ante un juez mañana y será acusado de homicidio. Otro hombre fue detenido bajo sospecha de haber disparado en respuesta al ataque, pero este ya fue liberado y se ha dicho que no va a enfrentar cargos. Y es que la violencia armada se registra casi todos los días en Estados Unidos. En otro hecho, otro tiroteo se registró cerca de la medianoche del 3 de julio en la ciudad tejana de Fort Worth, en el cual al menos 3 personas muertas y 8 heridas fue el saldo. Hasta el momento la policía no ha detenido a nadie con relación a este suceso y todavía no está claro si se trató de un tiroteo relacionado con pandillas o con una disputa doméstica, ya que los reportes preliminares sugieren que varios hombres no identificados comenzaron a disparar en medio de una multitud. Ante lo ocurrido, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, volvió a instar al Congreso a aprobar regulación contra armas de fuego. As you know, all too well, educators now find themselves in the front lines of gun violence. Some of your members talked about it, Jill talked about it. With your help, we passed the most significant bipartisan gun safety legislation in 30 years, but it's not nearly enough. But Congress needs to step up, pass common sense gun safety laws to protect our kids and educators. And by the way, arming teachers is not the answer. Arming teachers is not the answer. Banning assault weapons and high-capacity magazines, extensive background checks, they're part of the answer. Bueno, en medio de una muy tensa situación por los tiroteos registrados en las últimas horas, Estados Unidos está de fiesta. 4 de julio, todavía es 4 de julio, que se celebra el Día de la Independencia de Estados Unidos. Muchas felicidades, por cierto, a quienes nos ven allá a través de ViX. Bueno, con motivo de este día, aquí les damos algunos datos interesantes. El origen de esta celebración data del 4 de julio de 1776, cuando los delegados de las 13 colonias adoptaron la Declaración de Independencia, con lo que se anunció su separación del Reino de Gran Bretaña. El único presidente en la historia de este país que no celebró la independencia el 4 de julio fue John Adams, ya que él consideraba que la fecha más adecuada era el 2 de julio, dado que ese día se votó a favor de la Declaración de Independencia. Bueno, el propio John Adams, que es uno de los padres fundadores de Estados Unidos, describió en 1776 que esta fecha debía celebrarse con desfiles, espectáculos, juegos, deportes, disparos, campanadas, hogueras e iluminaciones, dijo en su momento, de un extremo del continente a otro. Y para darnos una idea de los populares que son los fuegos artificiales en esta celebración, el 4 de julio, aquí les van otros datos interesantes. La Asociación Estadounidense de Pirotecnia indicó que en el año 2000, las personas, escuchen esto, gastaron $407 millones en fuegos artificiales, esto a nivel nacional. En el año 2022, la cifra fue de $2.3 mil millones. En este mismo sentido, hay que hablar de la seguridad al momento de lanzar los fuegos artificiales. Según la Comisión Estadounidense de Seguridad de Productos del Consumidor, 10.200 personas fueron tratadas de emergencia en el 2022, precisamente por accidentes relacionados con el uso o el manejo de fuegos artificiales. 3/4 partes de estos casos fueron reportados durante los festejos del 4 de julio. Bueno, ante esto, algunas ciudades de Estados Unidos decidieron cambiar las tradicionales fuegos artificiales, por estos drones para dar otro tipo de espectáculo en el cielo, más seguro, pues, e incluso con el medio ambiente. Bueno, como en Nueva York, cientos de drones formaron la Estatua de la Libertad. Así pues, cómo van cambiando las celebraciones allá en Estados Unidos. Y ante esta celebración es importante recordar que una buena parte de la comunidad en Estados Unidos está integrada por personas de origen latino. ¿Cómo celebran los latinos y las latinas este 4 de julio? Francisco Villalobos nos cuenta.
Este 4 de julio se cumple el 247 aniversario de la Declaración de Independencia de la democracia más añeja del mundo. Pero ¿cómo lo festejan los latinos que escogieron este país como su nuevo hogar? Soy de El Paso, Texas, mis papás son de México. Yo soy el presidente de esta compañía. Cuéntame, ¿por qué los latinos suelen trabajar más el 4 de julio? Porque es lo que hacemos, trabajar. Bueno, ya después de que salgas de trabajar, ¿cómo celebras el 4 de julio? A la casa a dormir. ¿Por qué los latinos, inmigrantes como tú, como yo, tenemos que trabajar el 4 de julio? Porque eso es lo que hacemos siempre. Oye, pero ya después, ¿qué vas a hacer? Después de que salgas de trabajar, ¿qué es lo que haces el 4 de julio? Salgo como a las 11 de la noche, así que a dormir. ¿Vale la pena trabajar en día feriado? Esperemos. En residencias y complejos departamentales de todo el país, el 4 de julio se convierte en la perfecta excusa para sacar el rojo, blanco y azul del closet y del corazón, para portarlo en cuanta celebración se organice para celebrar la independencia de los Estados Unidos. Tanto los que disfrutan en las calles y en sus hogares, como los que salen a hacer lo que mejor hacen, trabajar. Hola, soy Joel, soy de la Ciudad de México, estoy aquí viviendo en Dallas y festejando aquí el 4 de julio, comiendo rico en un restaurante mexicano. ¿Cómo sería el 4 de julio sin los latinos que sí trabajan el 4 de julio? Pues a ver cómo se la arregla, ¿no? Porque realmente los lugares que llegan a abrir, bueno, la mayoría son restaurantes, obviamente, lo demás está cerrado completamente. Pero, por ejemplo, los lugares en donde se están haciendo los festivales, pues la mayoría son latinos. Aquí, aunque sea día de asueto federal, no se cierra. La fiesta más americana de todas depende de estos mexicanos. 87% de los 330 millones de habitantes de los Estados Unidos celebran el 4 de julio gastando un promedio de $95 por persona. A los que les toca trabajar, como lo dicta la ley, ganarán doble tiempo y si trabajan horas extras se les pagará el triple, siempre y cuando sí tengan papeles. Para 2/3 de los más de 12 millones de indocumentados que sí laboran este 4 de julio, la gran mayoría lo harán por el mismo salario que ganaron el día anterior. Para ellos, no hay reconocimiento económico especial por trabajar en día feriado. Su premio es el mismo trabajo y si tienen suerte, ya caída la noche, podrán celebrar el 4 de julio viendo el cielo nocturno, iluminando por más de 35 exhibiciones de juegos pirotécnicos tan solo en la zona metropolitana de Dallas-Fort Worth. Vamos a ir a una pausa, pero antes le dejamos información la más relevante del interior de México con nuestros compañeros de N+ Local. No se vayan. Luego de la sexta noche de protestas y enfrentamientos a raíz de la muerte a manos de la policía de un adolescente de ascendencia argelina el 27 de junio en Francia, el presidente de ese país, Emmanuel Macron, tuvo una reunión este 4 de julio con más de 200 alcaldes de Francia, ante quienes pues aseguró que va a presentar una ley de emergencia para distribuir ayuda financiera para la reparación de carreteras, edificios, escuelas dañadas que han resultado que son consecuencia de estas jornadas de manifestaciones allá en Francia. Para darnos una idea de la magnitud y el impacto de estas protestas en las que se denuncia discriminación y racismo institucional, la autoridad de la región parisina ha informado que el costo del daño al transporte público, solo al transporte público, asciende a 20 millones de euros. Por otro lado, el Ministerio del Interior de Francia indicó que 72 personas fueron arrestadas durante la noche del 3 de julio y la madrugada del 4, con lo que el total de detenciones subió ya a 3.486 arrestos y se han contabilizado 12.200 vehículos incendiados y cerca de 1.100 edificios dañados. En tanto, también se informó que se investiga la muerte de un hombre en la ciudad de Marsella en el marco de estas protestas ocurridas durante el fin de semana pasado. Luego de una de las más grandes incursiones de Israel en la Cisjordania ocupada en los últimos 20 años, medios locales que citan fuentes del Ministerio de Defensa han informado que las fuerzas israelíes comenzaron su retirada del campamento de refugiados de la ciudad de Jenin, donde iniciaron una redada a gran escala la madrugada del 3 de julio. Se espera que la retirada se concrete durante las próximas horas. Según la autoridad palestina, esta redada en el campamento de Jenin ha dejado un saldo de 11 palestinos muertos. El alcalde de Jenin aseguró que alrededor de 4.000 personas han tenido que ser desplazadas de este campamento. Otra víctima mortal palestina fue
reportada el 3 de julio tras un enfrentamiento a la entrada de la ciudad de Ramallah. Por su parte, el ejército israelí confirmó la muerte de uno de sus soldados durante esta incursión. En paralelo, se reportó que un hombre identificado como militante del movimiento de resistencia islámica, Hamas, embistió a una multitud en la ciudad israelí de Tel Aviv y comenzó a apuñalar a personas, así como lo vemos en pantalla. El saldo de este ataque es de 8 personas heridas. Hamas y la Yihad Islámica dijeron que dicho ataque fue en respuesta a la incursión en Jenin. El ejército de Israel informó que interceptó a 5 cohetes lanzados desde la Franja de Gaza en las primeras horas del 5 de julio, hora local. Y en Afganistán, el gobierno talibán ordenó el cierre de salones de belleza para mujeres, las estéticas, en una nueva arremetida para segregarlas del espacio público. El Ministerio de Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio envió una carta a las autoridades para cancelar la licencia de estos establecimientos comerciales a partir del próximo 25 de julio, esto como parte de las restricciones impuestas basadas en la rígida interpretación de la ley islámica. Esta medida es una prohibición más de los talibanes a las mujeres, a las niñas, desde su regreso al poder en Afganistán en agosto del 2021. Han excluido a mujeres, a niñas, la mayoría de las actividades públicas, incluidas, por supuesto, la educación secundaria, universitaria y las labores de la función pública. Bueno, en 2017, un incendio en la Torre Grenfell en Londres, en Reino Unido, provocó la muerte de 72 personas. El profesor Mirko Kovac, experto en robótica aérea, vivía cerca y los vecinos le preguntaban si alguno de sus inventos servía para intentar salvar a más personas. Esto dejó huella en él y ahora está trabajando en un prototipo de dron inmune al fuego. Se llama Fire Drone. Escuchen. Well, typically, if there's a fire, the question is somebody inside? How does the structure look like? And where are the sources of the fire, of the heat? So how does the heat distribution look like in the environment? And this is something that we can sense with the fire drone. It has a thermal camera and it has an RGB camera, and could have also other sensors such as oxygen and gas sensors, toxicity sensors, and so on, that can then get information on the structure of the environment and the toxicity and the heat distribution, and like this get better situational awareness. The drone is not designed to fly inside of the flame for a very long time, but it's designed to operate at 200 degrees centigrade for 10 minutes. And that's already quite a lot, because around the fire where the environment is hot and is toxic, we need better information. So this is a trial that shows that this type of drones, the fire drones, using these aerogel materials can operate more robustly compared to other drones, which pretty much melt very quickly and so are not suitable at all for those environments. Los dejamos con la cueva de Álvaro. Descansen, buenas noches. Yakult 40 LT presentó.